del servicio antes. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a oír la palabra del Señor a través de nuestro hermano ministro y que Dios nos da para su honra y para su gloria. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor por todos sus consejos, hermanos. Que bueno es para todos nosotros ponerlos por obra, no solamente escucharlos, ¿verdad? El estudio para nuestros hijos es algo que no debemos de descuidar. Y el estudio de la Biblia también para nosotros, hermanos, es muy importante, muy necesario que cada uno de nosotros analice la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque es la palabra de Dios la que va a dirigir, la que nos va a redarguir, hermanos. Ya 8 años que comencé en el colegio y 4 estuve, ¿verdad?, estudiando de continuo. Y todavía, hermanos, sigo estudiando todavía. Les pido sus oraciones. Voy a comenzar un estudio de apologética profunda este lunes y pues es mucho cansancio. Pero yo nunca he dejado de estudiar. Siempre agarro cursos de 3 meses y termino ese curso y agarro otro. Porque siento esa necesidad de prepararme para poder entregar algo mejor. Entonces nunca se me ha acabado el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Es algo que arde dentro de mí. Yo creo que cada uno de ustedes debería de tener ese hábito de leer la palabra de Dios todos los días, de meditar en ella. He acostumbrado a leer un texto de la Biblia antes de dormirme y me duermo pensando en ese texto de la Biblia. Gracias a Dios, hermanos. Muchas gracias por ustedes. Dios bendiga a nuestro pastor y gracias por la oportunidad que me ha dado de predicar la palabra de Dios. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el verso 44. Estamos todavía en el tema de las parábolas y vamos a seguir desarrollando este tema tan precioso, tan hermoso que durante estos mes y medio que nos ha dejado una experiencia muy rica, ¿verdad? Entonces, capítulo 13 de Mateo, verso 44, dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy en tus manos, bendito Dios del cielo. Sujeto mi voluntad y mis pensamientos, Señor, a ti. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, te adueñes de mi voluntad, de mis palabras, bendito Dios, de mis pensamientos. Que tu Santo Espíritu, Señor, ponga palabras en mis labios, Señor, para edificar a tu iglesia. Que tú seas, Señor, el que hable, mi Dios, el que ministre, el que toque corazones, que toque vidas, Padre, en el precioso y glorioso nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Yo le he puesto como título a este mensaje: un valioso tesoro. Un valioso tesoro. Porque lo que acabamos de leer es en referencia a un tesoro escondido, dice la Escritura. Dice, además, dice nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablando acerca de las parábolas, que ya hasta este tiempo ya todos sabemos lo que es una parábola, pero dice el Señor, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Como dijimos anteriormente, cada parábola trae un mensaje profundo de Dios,
un mensaje escondido que solamente le es revelado a aquellos que quieren conocer qué significa aquello. A nosotros, a los hijos de Dios, Jesús dice en el verso 35 de este mismo capítulo, que a nosotros nos es dado el derecho de conocer los misterios de Dios, de conocer el misterio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros podamos entender qué es el mensaje, qué es lo que Cristo nos está diciendo en cada una de sus parábolas, necesitamos nosotros pedirle al Señor, así como hacían sus apóstoles. Los apóstoles del Señor se acercaban a Él y le decían, decláranos la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esta parábola? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando no entendemos la palabra de Dios, es tiempo entonces de buscar el rostro del Señor en oración y decirle, Señor, declárame tu parábola, declárame esta palabra que estoy leyendo y que no alcanzo a entender. Entonces, estas parábolas, en esta parábola el Señor comienza haciendo una comparación del reino de los cielos y un tesoro escondido. Y aunque ambas cosas no son exactamente lo mismo, sí hay una similitud, un parecido en ellas. Por ejemplo, ambos o ambas están escondidos o estaban escondidos hasta que Cristo los ha revelado. Y quizás alguien tenía noción de la existencia del reino de los cielos, pero no sabía con exactitud, ¿verdad?, cuándo vendría este reino de los cielos. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo hace esa comparación y compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Tanto el reino de los cielos era desconocido para nosotros, como también era desconocido o es desconocido para algunos que hay un tesoro en este mundo y que Cristo vino a buscar ese tesoro y que Él es el dueño porque Él lo compró. Voy a tocar 5 puntos principales que toma nuestro Señor en esta parábola, y uno es el reino de los cielos, el otro es el tesoro escondido en un campo, el otro es el hombre que compra o que encuentra aquel tesoro, ¿verdad? Y lo que es el dueño de ese campo, que representa a Satanás. El mundo representa a aquel campo. Y en aquel campo, en este mundo, nos encontramos nosotros, el tesoro que Cristo vino a buscar. Satanás es el dueño, pero él no sabe del valor que hay en este mundo, en ese tesoro que nuestro Señor Jesucristo adquirió con su sangre preciosa. Y en eso nos vamos a centrar. Así que el reino de los cielos representa el gobierno de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que representa el reino de los cielos, y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo trajo a la tierra, el reino de los cielos. Él vino a decirnos a nosotros que un reino glorioso, un reino superior, viene del cielo, un reino con poder, con gloria, se viene acercando día con día a esta tierra, a este mundo. Porque esta tierra, este mundo fue invadido por un enemigo que se apropió de lo que no es suyo. Porque esta tierra no le pertenece a Satanás. Él nos robó esta tierra, nos robó este mundo, y a nosotros nos pertenece. Él invadió esta tierra, pero el dueño de esta tierra, de este mundo, viene del cielo a recuperar lo que le pertenece. Y ese dueño, ese Dios todopoderoso, se acerca con poder y con gloria. La Biblia nos indica que Dios mismo participó en el establecimiento del reino de los cielos directamente aquí en la tierra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Las actividades narradas en la Biblia por nuestro Señor Jesucristo y lo que los escritores narraron al describir cómo nuestro Señor sanaba a los enfermos y expulsaba las enfermedades y expulsaba a los demonios, nos deja claro, como una clara evidencia, que este reino de los cielos es superior a cualquier reino. Y que aquellos que tenían el poder, que las enfermedades que hay, que los demonios que mantienen enferma a la humanidad, no pueden contra aquel reino que se viene estableciendo. Y este reino no era conocido, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios en la manifestación de su carne lo da a conocer. Y la gente se maravillaba y se sorprendía porque nunca habían visto un poder tan grande como lo miraban en nuestro Señor Jesucristo. Realmente nuestro Señor Jesucristo estaba dando a conocer, ¿verdad?, que el reino de los cielos es poderoso, que tiene poder y que nadie puede mantenerse de pie delante de él. Entonces, al enseñarnos también él una nueva vida, una vida de esperanza, entendemos nosotros también que este reino todavía está en acción. Porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar que sí se puede vivir de una manera diferente. Y Él estableció sus leyes para nosotros, dejándonos el Nuevo Testamento como guianza de vida y conducta para todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos. Y que nosotros tenemos que apegarnos a esas leyes que son establecidas por nuestro Señor. Porque el reino de Cristo es un reino de leyes, de principios, donde cada uno de nosotros tiene que sujetarse a la obediencia de aquel que viene en camino. Entonces, el reino de los cielos ya está aquí en la tierra. Y aquellos que lo reciben con todo su corazón, tienen el reino de los cielos en sus corazones. Porque Cristo es el reino de Dios. Él es el que representa el reino de Dios. Y aquel que recibe a Cristo entra automáticamente al reino de Dios. El libro de Lucas, en el capítulo 17, verso 20 al 21, dice la escritura que los fariseos, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Miren, los fariseos, que eran especialistas en escudriñar la palabra de Dios, ellos sabían que venía un reino, que cuando el Hijo del Hombre viniera, Él establecería el reino y le devolvería el reino a la nación de Israel, el reino que también le fue arrebatado, ¿verdad? Entonces, ellos le preguntan al Señor, le dicen, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y les respondió y dijo, el reino de Dios no va a venir con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ya? Jesús les está diciendo, yo soy el reino de los cielos. Y al mirar el poder que salía de él, que la gente que estaba enferma lo tocaba, eran sanados inmediatamente, porque había poder en el Señor, un poder que nunca se había visto en este mundo, en esta tierra. Entonces Jesús es claro con ellos y les dice que el reino de los cielos, dice, no vendrá con advertencia, porque ellos erraron al no recibir al enviado de Dios, porque Jesús es el enviado de Dios. Dios mismo en su manifestación tomó, ¿verdad?, forma humana, y Él viene como un representante de Dios aquí a la tierra. Pero ellos, como esperaban un reino con gloria, con poder, donde Dios viene con todos sus santos ángeles, así es como ellos esperan ese reino. Pero el reino de los cielos ya estaba en la tierra,
y ellos no lo conocieron. Ellos no lo conocían, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿verdad? No vendrá con advertencia, ni tampoco dirán, helo ahí o helo aquí, ¿verdad? Porque he aquí, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de Dios sigue estando entre nosotros todavía. La iglesia es considerada como el inicio del reino de Dios en la tierra. La iglesia que nació en aquel día de Pentecostés es la iglesia, el inicio del reino de Dios. En el libro de Mateo 28, del 18 al 20, Jesús les dice a ellos, a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, que el reino de los cielos quedaría establecido, pero no ha llegado todavía ese reino de Dios aquí a la tierra con todo su poder. Porque llegará el día en que el Rey de Reyes se sentará en su trono de gloria en los cielos y todo ojo le verá. Y juzgará a las naciones, pero aquel reino, Jesús en su forma espiritual, viene otra vez, pero como Dios todopoderoso ahora. Como lo esperaba el pueblo de Israel. Entonces, dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos nosotros cómo la iglesia mantenía el reino de Dios, el reino de los cielos en sus vidas. Y dice que Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros predicamos, el evangelio del reino de Dios. Un evangelio de misericordia, un evangelio de paz, un evangelio, ¿verdad?, donde Dios perdona nuestras deudas, perdona nuestras malas maneras de vivir. Y todo aquel que cree a la palabra de Dios, ¿verdad?, entra en este reino de Dios. Dice la Escritura, dice que cuando Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, porque es necesario que todo aquel que cree sea pasado por este proceso, sea bautizado y que el nombre de Jesucristo sea invocado sobre esta persona. Y no solamente se bautizaban hombres, sino que dice la Escritura específicamente que se bautizaban hombres y mujeres. Jesús ha seleccionado a personas de todas las naciones para que vayan al cielo y reinen con Él sobre la tierra. Nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas del cielo para toda la humanidad, no solamente para alguien en especial, sino que para todo aquel que quiera recibir este reino de Dios. Miremos el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 34 al 37, nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vean bien, porque Jesús ha seleccionado a todas las naciones para que todos nosotros, todo el que quiera, reine con Él. Dice, en verdad comprendo, dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque ellos estaban acostumbrados a mirar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que ellos sí hacían acepción de personas. Entonces quizás Pedro también estaba contaminado por esta creencia, por mirar estas cosas. Entonces él dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este evangelio que hoy les predicamos viene de Jerusalén, viene de la nación de Israel.
y que ha traspasado los continentes y que ha llegado a este país, en los Estados Unidos, que es donde yo conocí la palabra de Dios. Y aquí en este continente, ¿verdad? Dios ha abierto las puertas del cielo para que usted y yo entremos en este reino de Dios. Entonces dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios, dice, envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, vosotros sabéis, Jesús fue enviado por Dios, ¿verdad? Para dar testimonio del evangelio, del poder. Y dice, el mensaje fue directo a la nación de Israel. Y les dice, vosotros sois testigos del poder, de cómo lo que sucedió después del bautismo de Jesús, del bautismo que predicó Juan. Entonces, toda la gente que conoció a Cristo antes de que comenzara su ministerio, se dieron cuenta que Él, antes de eso, nunca obró milagros, no resucitó muertos, nunca habló cosas grandes en la vida para la vida de nadie, nunca cambió vidas antes de su bautizo. Pero bien marcada es la vida del Señor, el ministerio, la gloria, el poder de Cristo después de su bautizo. Y esto es lo que Pedro les está diciendo. Vosotros sois testigos, les dice. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice, comenzando desde el Galilea, desde donde se bautizó el Señor, después del bautismo que predicó Juan. Como Jesús, después de haber sido bautizado, su vida cambió. Y de ahí en adelante comienza el ministerio de poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde por donde quiera que iba se le manifestaban los demonios y Él los reprendía y los expulsaba de ahí. Porque Dios no consiente el pecado, no consiente la aflicción, no consiente la enfermedad. Donde quiera que Cristo llega, expulsa todo aquello que esclaviza al hombre. Se ve claramente cómo el poder de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo desde aquel día en que Cristo fue bautizado. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, les está resaltando. Este es el mensaje de salvación. Y ustedes vieron cómo cambiaron las cosas después de su bautizo. Y eso es lo que ocurre en cada uno de nosotros. Que aquel que se entrega con todo su corazón, después de su bautizo, su vida cambia radicalmente. Su vida es transformada y nunca más volvemos a ser igual. Y aquellos que buscamos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, llegamos a desarrollar un poder que viene del Espíritu Santo para obrar milagros en este mundo, en este ministerio. Pero todo procede de Dios y no del hombre. Entonces, el tesoro escondido, punto número 2, representa a nosotros, representa a la iglesia. Cada uno de nosotros estábamos escondidos en este mundo y no había conocimiento de nosotros, porque en el Antiguo Testamento hay testimonio de promesa de Dios que Israel sería el tesoro de Dios, pero ellos despreciaron, ¿verdad?, ese reconocimiento, y al igual que Esaú, vendieron su primogenitura. Y que nosotros miramos en distintas parábolas, como la parábola del hijo pródigo, que el padre de familia representa a Dios, que el hijo pródigo representa al mundo también, y que aquel primogénito, hombre, el hijo mayor, representa a la nación de Israel, y que vivían en la casa de Dios una vida amargada, una vida de soledad, una vida de inconformidad, que a pesar de tener a Dios y vivir en su casa, nunca estaban conformes, y que más se irritaron al mirar a nosotros entrando en el reino de los cielos, entrando a la casa una vez más, porque nosotros, la iglesia, somos el hijo pródigo también. Entonces, estas parábolas son profundas, son hermosas. Entonces, el tesoro escondido representa a la iglesia,
representa a toda la humanidad, aquellos que vamos siendo limpiados, aquellos que vamos siendo cambiados, transformados, porque Cristo fue el que nos encontró. Y aquel que encuentra un tesoro tiene la obligación de limpiarlo, de quitarle el sarro, el lodo, el mojo, de quitarle todo aquello que tenga aquel tesoro. Y así estaban nuestras vidas. Nosotros, como ese tesoro escondido en esta tierra, estábamos sucios, manchados de pecado, manchados de mentira, de blasfemia, de fornicación. Usted conoce su vida antes de llegar, cosas ocultas que hacía, escondidas, que quizás ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos sabían, y que no se atreve a hablar por pena, por vergüenza, ¿verdad? Pero así nos encontrábamos sucios, llenos de pecado. Y aquel que nos compró a nosotros, nos limpió, nos cambió, nos transformó, nos dio valor y nos dio nombre, y nos puso en su casa como un tesoro preciado para él. El libro de Malaquías 3:17 dice, es una profecía que se cumpliría en el día de Pentecostés. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y Jesús es lo que hizo. Nos limpió a nosotros. En el día en que Él vino, en el día en que Dios actuó en este mundo, Él nos perdonó y Él nos limpió. En Tito capítulo 2 verso 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres, a toda la humanidad. Toda la humanidad somos aquel tesoro escondido, enseñándonos que renunciando a la impiedad, oiga bien, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean qué gran revelación hay aquí. Jesús es nuestro gran Dios. No existe un Dios hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es nuestro gran Dios. Porque ustedes van a escuchar la doctrina de la Trinidad, que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo, y eso es una gran mentira. Porque la Biblia nos está diciendo claramente que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice, un pueblo para Él, para el Señor, purificarlo. Mire, dice que se dio a sí mismo para redimirnos, o sea, para pagar por nosotros de toda iniquidad que nosotros cometimos, purificarnos a nosotros, dice, para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. O sea, usted y yo debemos de ser celosos en guardar la palabra de Dios, en hacer cosas buenas para Dios, como un digno hijo de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero para que nosotros desarrollemos ese título debemos de estar también nosotros llenos de buenas obras y de fe en el Señor Jesucristo. Vivir una vida piadosa, vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y no vivir como nosotros queramos, porque si nosotros vivimos desordenadamente, avergonzamos a Dios cada día, como dice en el libro de Romanos. Que por causa de nosotros, de algunos de nosotros, el nombre del Señor es blasfemado noche y día. Por causa de aquellos que no guardan el testimonio del Señor, que tienen en poco el ser llamados hijos de Dios. Pero también sabemos que hay cizaña en medio del trigo. Entonces, nosotros somos aquel tesoro que estaba escondido en este mundo. En el libro de Éxodo 19 al 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, le dice el Señor a la nación de Israel, dice, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
tiempo futuro, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El pueblo de Israel rechazó ser el pueblo escogido de Dios, rechazó ser el tesoro de Dios, pero ellos se llenaron de avaricia, de codicia, creyéndose los únicos, y no sabían que en este mundo había un tesoro escondido mejor todavía. Y esa es la iglesia del Señor. Esa es usted, ese soy yo. Entonces, el campo, este mundo representa al campo donde nuestro Señor Jesucristo encontró este tesoro. Y el que se hace pasar por dueño es Satanás. Satanás es el dueño de este mundo, es el dueño de este campo. No porque él lo haya adquirido de una manera sana, sino que es ladrón y nos lo robó. La Biblia dice que Dios nos dio potestad sobre todas las cosas en el día de la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo puso por encima de toda su creación. Siendo a semejanza de Dios, nosotros gobernábamos y reinábamos sobre esta tierra. Pero Satanás nos engañó y nos robó este mundo. Y ahora este mundo le pertenece y está bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Entonces, este mundo es el campo y el invasor, el dueño de este mundo es Satanás. Dice Lucas capítulo 4 del verso 5 al 7, dice, y le llevó el diablo a un alto monte, hablando de Jesús. Dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En Mateo dice todos los reinos del mundo. Y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Nunca se le entregó, no lo robó, que es otra cosa, pero sabemos que él es mentiroso, ¿verdad? Dice, y a quien quiero la doy, y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Mire todo lo que le ofrece el diablo a nuestro Señor. Pero no sabía que nuestro Señor Jesucristo era el dueño del oro y la plata y de este mundo y de esta tierra. No sabía que Cristo venía a arrebatarle lo que le pertenecía a él. Entonces, Cristo representa a aquel hombre que nos compró. Jesús representa a aquel hombre que descendió del cielo, que en su manifestación en la carne encontró, ¿verdad?, a este tesoro que somos nosotros. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús, cuando nos encuentra, dice la escritura en esta parábola, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo. Dice, y se fue y vendió todo lo que tenía y regresó, ¿verdad? Y compró este mundo con su propia sangre. Y aquí el libro de Apocalipsis nos da testimonio, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una vez que Cristo compró a cada uno de nosotros, Él se ha dedicado a limpiar nuestras vidas. Y algunos de nosotros que ya hemos sido bautizados, todavía seguimos siendo limpiados. Todavía seguimos siendo tallados en aquella roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este tesoro que es la humanidad se había perdido. Ya no tenía esperanza. Usted y yo no teníamos esperanza ninguna. Vivíamos como queríamos cada uno de nosotros. Hacíamos lo que a cada uno le parecía bien. Entonces, en un mundo de violencia, si alguno hubiera conocido mi vida, sabría lo perdido que vivía en aquel mundo. Y así estaba en aquel mundo. Pero perdido, pero dice la escritura que Cristo, ¿verdad?, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fui encontrado por el Señor. Dios me ha limpiado, dice Filipenses 2:6 al 11, dice, el cual
siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, Jesús, siendo en forma de Dios, estando en su condición de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el poder del reino de los cielos. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y delante de Jesús se dobla toda rodilla de los que están, dice, en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles. Aquí no hay un Dios, aquí no existe, ¿verdad?, dos dioses como la Trinidad lo quiere hacer entender, porque si Jesús es el Hijo, si Jesús es el Dios Hijo, entonces el Dios Padre tendría que doblar sus rodillas delante del Dios Hijo. Eso es una incoherencia. ¿Cómo el Padre va a doblar sus rodillas delante de un Hijo? ¿Se dan cuenta? Es por eso que la unicidad de Dios, nosotros rechazamos esa creencia ilógica que tiene el trinitarismo, ¿verdad? Entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aún Satanás y sus demonios tienen que doblar sus rodillas delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versos 6 al 8 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Mire lo que Dios hizo con nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y cierra diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús se declara como el Dios aquí en la tierra. Hermano, visita que estamos en este lugar. Dios nos ha considerado a nosotros lo más valioso que Él tenía. Somos para Él su especial tesoro. Usted y yo somos lo más valioso. Esto nos deja ver el grande amor que hay en nuestro Señor, que Jesús pagó con su sangre. El precio que Jesús pagó por aquel terreno, por aquel terreno para apropiarse de ese tesoro que somos nosotros, es su sangre. La Escritura dice que Él se despojó de todo lo que tenía, de su grandeza, de su título de Dios, para venir a ser llamado Hijo del Hombre. Y en su condición de hombre, ¿verdad?, es nuestro Señor el que derrama su sangre por nosotros una vez que adquirió aquel campo, como su precioso tesoro. Entonces, como hermanos, como cristianos, debemos de valorar el precio que Cristo pagó por nosotros y vivir nosotros una vida recta y agradable delante de Dios. Buscar a Dios todos los días de nuestra vida, no es buscar excusas para no venir a escuchar la palabra de Dios. Ponemos cualquier pretexto últimamente para no venir a la iglesia. Le echamos la culpa al cansancio, le echamos la culpa a cualquier cosa por no venir a la iglesia. No valoramos el precio que Cristo pagó por nosotros. Visita que me escuchas, si tú quisieras salir de ese mundo de pecado, en este tiempo es tu tiempo para que entregues tu vida al Señor. Tú también puedes llegar a ser su más grande y preciado tesoro en la tierra. Creer en Jesús es entrar en el reino de Dios.
Para participar en el reino se necesita nacer de nuevo. Puestos de pie, ya estoy terminando. Se necesita perseverar en la fe y de esta manera cumplir con la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura, hermanos, que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. Así que no podemos nosotros, ¿verdad?, llenarnos la boca de decir Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, sino vivir también. Nuestro testimonio tiene que ir de acuerdo al mensaje que estamos nosotros proclamando. Este mundo está llamado a ser el reino de Dios. Cristo viene y no tarda. Nosotros miramos el mundo como está. Nuestro pastor en el inicio nos daba, ¿verdad? Nos platicaba de cómo la maldad ha crecido. O sea, hay incertidumbre, tanta maldad. Se ha perdido el respeto por la vida, el respeto por la humanidad. Les da lo mismo matar a un niño, un anciano, un joven, un adulto. O sea, la maldad ha avanzado tanto que el precio, el valor de la vida se ha perdido. Y nosotros tenemos la obligación de seguir predicando el evangelio del reino de salvación. Nuestro pastor con nosotros, que Dios los bendiga. Qué hermosa es la palabra. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. Pero no solamente es meditarla para ponerla por obra. Cuando usted la medita, la piensa, decide y la pone por obra, es una condición para que las cosas salgan bien. Dijo, entonces, no antes, entonces, hay una continuidad. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos salen las cosas bien? Porque no la meditamos. Así que, hermanos, ya la predicación está muy hermosa, ¿verdad? Y meditemos, crezcamos. La invitación siempre es: ame a Dios con todas sus fuerzas. Sírvale con todas sus fuerzas. Ámelo con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su entendimiento.